Le hicieron en un medio una entrevista a la directora de una fundación feminista que nos exige que como sociedad le paguemos a las mujeres por cuidar de sus hijos. Antes que todo, también decirte que nosotros también trabajamos en el mundo de la educación. Tenemos como esta... Uy, no, por favor, aléjense de los niños. Aléjense del mundo de la educación. Metan su ideología en sus conferencias, pero no se metan en los colegios. Esto es lo que deberíamos estar más pendientes, el tema de los colegios y la educación y cómo están adoctrinando a los pendejos. Estamos hace mucho tiempo en una crisis de los cuidados que tiene como base la desigual distribución de esta labor que es social, ¿no? Y que, por supuesto, contribuye al funcionamiento de todos y todas en la sociedad. Es una actividad esencial y resulta que es una actividad que mayoritariamente la subsidian las mujeres. Ok, analicemos un poco ese argumento. Primero, lo hacen principalmente las mujeres, correcto, eso es así, eso es verdad. Ahora, hay una desigual distribución porque eso tiene otras implicancias. Primero, las mujeres eligen voluntariamente eso es un hecho. De hecho, en los países nórdicos, que son los países que ya tienen toda la legislación que ustedes como ONU Mujeres intentan implantar en el resto de los países, el ejemplo nórdico es muy, muy práctico, porque si bien hicieron todo esto, en esos países donde las mujeres tienen toda la libertad de elegir, porque además tienen plata, eligen con mayor proporción que en los países como el nuestro, quedarse en la casa cuidando a los hijos. Porque cuando las mujeres tienen todas las posibilidades, es decir, no están obligadas a ir a trabajar porque tienen plata, porque el Estado las apoya o porque el marido tiene lucas o por lo que sea, si pueden, eligen quedarse en la casa. Y en los países ricos pueden más que en los países pobres. Por lo tanto, más eligen quedarse cuidando. Entonces, y también hay que pensar una cosa. Cuando un matrimonio se separa y ambos quieren la tuición, o sea, el cuidado de sus hijos, ¿a quién se lo dan? ¿A quién discriminan si ambos quieren? ¿O tú conoces muchos hombres que hayan querido quedarse con los hijos y hayan ganado el juicio? Las mujeres siempre quieren quedarse con los hijos y además siempre lo consiguen, aunque no sea la mejor alternativa. Cuando decimos que las mujeres son las principales cuidadoras es porque esa labor en más de un 76% la realizan mujeres, eso en base a los datos nacionales que tenemos, que es básicamente la encuesta de uso del tiempo, la ENUT. Vamos a tener nuevos datos muy pronto porque el año pasado se volvió a medir, en el fondo, el uso del tiempo. Y lo que termina pasando al final es que tanto las mujeres que trabajan como las que no trabajan terminan asumiendo mayoritariamente esta labor que involucra niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad severa o leve. Entonces, lo que ocurre es que las mujeres que trabajan dentro y fuera de su hogar en tareas de cuidado terminan súper sobrecargadas, pero también las mujeres que no trabajan y que se dedican a esto en un 100%. Y eso les resta oportunidades, autonomía. Y una pregunta, si hay una mujer que se dedica un 100% a los cuidados del hogar, el hombre, ¿qué está haciendo? ¿No está trabajando afuera rompiéndose el lomo también para mantener esa situación? ¿O cómo funciona esto? ¿O en el mundo no hay hombres? ¿Qué están haciendo los hombres mientras dicen que las pobres mujeres están en la casa sometidas, haciendo labores de cuidado? ¿Y qué está haciendo el weón? ¿Qué hace el wea en ese momento? ¿Está jugando Play? ¿Está jugando póker con los amigos? ¿O está trabajando 9 o 10 horas al día para mantener también a la familia? Esto se hace de a dos, esto no es de a uno. Económica. Entonces, básicamente, el reconocer los cuidados, tú sabes que la OIT habla de las 3 R, pero en realidad son mucho más, son 5, 6, le podemos poner muchas R, pero lo mínimo es reconocer, reducir y redistribuir, que son las famosas 3 R. Y reconocer significa sacarlo a la palestra, y eso, la verdad es que la pandemia nos ayudó a hablar del tema porque todos por primera vez tuvimos todos que mirar lo que pasaba al interior de los hogares. En esa época nosotros además lanzamos este primer estudio de valorización económica del trabajo de cuidados a la economía, que nos daba en ese momento un 22% del PIB ampliado. Después el Banco Central lo actualizó en pandemia, subió al 26%. ¿Y por qué uno hace un ejercicio como ese? No es solo una cifra, no es solo el número, es decir, las mujeres subsidian mayoritariamente a la economía, al desarrollo del país, porque toman de nuevo, ¿y el hombre qué está haciendo en ese momento?
cuando la mujer está subsidiando a todos, ¿dónde está el hombre? ¿No está también trabajando y aportando o eso no vale? Sobre sus hombros un trabajo del que nadie hoy día realmente se está haciendo responsable. Por eso te digo que no ha cambiado, y en todas las investigaciones que nosotros hemos hecho, en las que también hemos mirado generación tras generación qué ha estado pasando durante este siglo o desde 1990 en adelante, y en todas las generaciones este es el tema que más produce brecha de género, la falta de corresponsabilidad en los cuidados, que finalmente tiene este correlato, como hablábamos, en la menor participación laboral, en bajo salario, en pobreza del tiempo, en falta de autonomía, en la necesidad de tener emprendimiento de subsistencia porque no puedes salir de tu casa porque tienes que cuidar a alguien, etc. Sí, ahí... Y la voluntad, digo, ¿no? En la mente de ustedes, ¿no hay mujeres que prefieren eso? ¿Es todo obligación de un sistema que las oprime? ¿No hay mujeres que voluntariamente eligen quedarse en la casa cuidando a sus hijos, a su familia, porque quieren o porque pueden, o porque tienen un acuerdo con el marido, que el marido sale a trabajar y ella o eso está mal? No sé, digo, porque es como que acá hay una figura en donde hay una especie de sometimiento y de obligación hacia la mujer, primero, de tener hijos, que hasta donde yo sé no es obligatorio. Digo, la persona que tiene hijos voluntariamente tiene hijos. Y segundo, después de como que la obligan a cuidarlos. No sé, aparte hoy en día hay una ley de corresponsabilidad. O sea, es decir, los dos tienen que cuidar en formas iguales y además tienen que aportar económicamente en formas iguales. No entiendo. Me aparecen un montón de cosas y una tiene que ver con la cultura. ¿No viste Sí. La vida de la otra? La película de la Maite, Todavía no. de la No Maite tengo Alberdi, que ya está en Netflix. Yo la recomiendo mucho porque una de las cosas que aparecen ahí, claro, tiene como inspiración el tema de el crimen que comete esta escritora, pero la mirada es de una mujer que trabaja y que se hace cargo de su casa. Además, tiene marido, tiene 2 hijos grandes, adolescentes, y ella además trabaja en el mundo judicial. Tiene que volver a la casa a hacerse cargo de todo esto y mira con mucha envidia la vida de esta escritora. Eso es un poco como el corazón. Y yo pensaba, claro, está ambientada en los años 40, pero yo pensaba cuánto de eso no ha cambiado, ¿no? Y una que trabaja, que vive sola, que es como muy autónoma, se le olvida que hay tantas mujeres que están tan limitadas desde ese lugar. Y yo me acuerdo de una conversación que tú y yo tuvimos, Ale, cuando a principios del 21, cuando se estaba discutiendo la paridad en la Asamblea Constituyente en ese momento, antes de que se armara la primera. Y yo me acuerdo que yo me agarraba la cabeza a 2 manos y te decía, pero es que no puedo entender cómo puede haber gente que se opone a que la mitad de la población esté representada de manera similar en la convención. Y tú me decías muy sabiamente, con toda tu sabiduría y tus estudios al respecto, me decían, porque eso significa que hay más mujeres fuera de la casa. Claro. No. Ana, no, a ver. No tiene nada que ver con que haya menos mujeres en la casa. Si hay menos mujeres en la casa, habrá menos mujeres en la casa. No tiene nada que ver. El tema de las cuotas tiene que ver con que inevitablemente estás condenando, sobre todo en el caso de la política, que son puestos de decisiones, a tener gente menos calificada. Y no estoy diciendo que las mujeres sean menos calificadas. Lo que estoy diciendo es que si en una actividad como la política, donde las mujeres tienden a tener menos interés que los hombres, va a haber menos cantidad de mujeres dispuestas a asumir esos cargos. Por ejemplo, tú tienes que cubrir 20 cargos políticos, ¿ya? Y para eso te llegan 100 hombres y te llegan 15 mujeres. Entonces tú dices, ya, vamos a hacer una ley de paridad. Entonces tiene que haber 10 hombres y 10 mujeres para los 20 cargos que yo tengo. Entonces tú estás eligiendo 10 hombres entre 100. Entonces la probabilidad de que estés eligiendo gente calificada es mucho más alta, porque hay 100 hueones dispuestos a hacer eso, eliges a los mejores y descartas a los otros. En el caso de las mujeres, que eliges entre 15, tienes que elegir 10 y dejar solamente 5 afuera. Entonces la probabilidad de encontrar gente muy talentosa es mucho menor. Se entiende la diferencia, ¿no? Tiene nada que ver con lo que acaba de decir esta mina, nada. Eso a los hombres no les conviene. Y a mí fue como, que no lo puedo creer. Sí. Y eso sigue primando. Entonces hablemos del tema cultural. Sigue primando, pero sabes que, mira, hay una cosa que he ido reflexionando a lo largo de este cúmulo de acontecimientos que han pasado en nuestro país, entre ellos las 2 procesos constituyentes. Tú sabes que Comunidad Mujer, junto a la Universidad Alberto Hurtado, el Núcleo Constitucional, impulsamos iniciativas populares de norma para reconocer el derecho a los cuidados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que...? Me acuerdo haber apoyado eso. Claro, porque es muy importante y además es importante para también analizar lo que está pasando
pasando hoy día que se está discutiendo en el Congreso una ley marco de Ujú. apoyos y cuidados. De hecho, hoy día parte la discusión en particular en la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara. Pero es que el otorgarle a las mujeres autonomía económica, autonomía para decidir cuidar o delegar el cuidado. Pero ¿quién tiene que otorgarte esa autonomía? ¿Dónde está la dignidad en eso? Porque alguien te tiene que entregar autonomía. Tú te puedes buscar tu autonomía. Nadie te obliga a cuidar a nadie, nadie te obliga a tener hijos, nadie. Ahora, si lo que tú quieres es quedarte en la casa cuidando a tus niños, que lo cual lo encuentro súper bueno, para ellos sobre todo, pero además quieres que el resto de la sociedad te pague un sueldo, por eso me parece como un poco de las mechas. No se opone de ninguna manera al desarrollo de la familia, a los afectos. Nosotros sabemos. Eso, no, pero es que hay que insistirlo, hay que decirlo. Porque viste que tenemos este backslash, este retroceso, diríamos, al mundo conservador. ¿No se ha visto que en redes sociales hay como toda una corriente de la buena ama de casa? Claro, es que lo que pasa es que hay gente que piensa, y esto se repite en discusiones de todo tipo, que si una mujer quiere trabajar remuneradamente fuera de su casa, va como a descuidar su rol en la familia, ¿ya? Eso es obvio. Y de hecho, por eso los países, esto de la tasa de natalidad está en todos los países. Cuanto más desarrollado es el país, más baja su tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque las mujeres han querido salir de su casa, han querido postergar su maternidad para su vida laboral, y eso tiene efectos, que no está mal. Yo no digo que no tengan que hacerlo, digo que es lo que pasa, es lo que hay. Eso es así, no se pueden las dos cosas. No se puede quedarse en la casa cuidando a los hijos y además ser CEO de Microsoft. ¿Por qué no se puede? Porque para ser CEO de Microsoft hay que trabajar 80 horas a la semana, estar todos los días disponible, viajar por el mundo, no estar en Navidad, no estar en los cumpleaños. Y normalmente los hombres están más dispuestos que las mujeres a asumir esos costos. Ahora, yo te quiero mostrar quiénes son esta gente de esta fundación que dirige Alejandra Sepúlveda. Mira. La violencia de género es aquella que se ejerce en contra de una persona por ser mujer, por su expresión o identidad de género o por su orientación sexual. La violencia de género no existe. No existe algo como la violencia de género. Lo que hay es violencia. ¿Ya? Nadie sale por la calle a pegarle a mujeres. Eso no existe. Lo que hay es violencia doméstica, ese tipo de violencia sí, pero violencia de género no existe. Se produce como consecuencia de las desigualdades de género. La Constitución de 1980 no dice nada sobre la violencia de género. En cambio, la propuesta Es que no tiene que decir nada porque no existe, no tiene sentido que diga algo sobre algo que no existe. de nueva Constitución establece el derecho de las mujeres, niñas, adolescentes, diversidades y disidencias sexuales y de género a una vida libre de violencia en todas sus manifestaciones. Ah, listo. Como la Constitución lo decía, entonces ya está. Pero ¿cómo no se nos ocurrió? ¿Por qué seguimos teniendo feminicidio entonces? Solo deberíamos escribirlo en la Constitución y ya está, y se acaba. Pero que somos hueones, ¿por qué no lo hicimos antes? Tenéis toda la razón. Sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. La propuesta de nueva Constitución impone obligaciones concretas al Estado con el fin de erradicar la violencia y las condiciones sociales y culturales que la posibilitan. Establece la obligación de prevenir, investigar y sancionar adecuadamente la violencia de género. Por si no entendiste, todo lo que dijo significa más empleados públicos. Significa crear comisiones, crear talleres de género para las universidades, meter oficinas de género en cada ministerio. Paja molida, es solo para contratar a los amigos. Y brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. Además, instruye la creación de viviendas de acogida en casos de violencia de género y enfatiza la importancia de impulsar su prevención a través de la educación. Asimismo, ESI, básicamente. O sea, sexualizar pendejitos de 3 años, empezar a hablarles de este tema del género y la intersexualidad, y que si no está conforme con su cuerpo lo podemos cambiar, le podemos meter hormonas, y según ellos eso de alguna manera mágica hace que no haya más violencia de género. Ridículo. Los tribunales de justicia deben adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en todos los tribunales. Esto todo de la perspectiva de género, ¿no? Que después te quejan porque gracias a la perspectiva de género, Katy Barriga está en su casa.
porque es cuidadora, entonces gracias a la perspectiva de género, Katy Barriga está en su casa forrándose en OnlyFans y todas las feministas ahora están enojadas, la gente de izquierda, pero si ustedes impulsaron esto, que viva el feminismo. Identidades y disidencias sexuales y de género han estado históricamente subrepresentadas en los distintos órganos del Estado y en los espacios de poder. Pero si son dos, ¿cuál es la diferencia entre diversidades y lo otro que dijo? No entendí. ¿Pero cuántos son? ¿0,2% de la población? ¿Cómo que subrepresentada? La Constitución de 1980 no dice nada sobre cómo resolver este problema. En cambio, no es un problema. ¿Por qué va a ser un problema que estén subrepresentados? Yo creo que los pelirrojos están subrepresentados en el Congreso. ¿Cómo solucionamos este problema? Yo creo que los pelados están subrepresentados en el Senado de la Nación. Quiero mi cuota de pelados. la propuesta de nueva constitución establece que Chile es una república solidaria cuya democracia es inclusiva y paritaria. Cuotas de género, lo que expliqué antes. Y lo otro que pasa con esto es que, por ejemplo, hay partidos políticos que no alcanzan a cumplir la cuota. Por ejemplo, ¿no? Entonces, un partido de derecha o un partido liberal es muy probable que tal vez le cueste más conseguir mujeres o disidencias sexuales que un partido de izquierda que promueve el aborto libre y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Como no alcanzan a cumplir la cuota, tienen que ir a buscar a la amiga, a la novia del amigo, a la tía, a la prima, y no a los mejores, solo para cumplir la cuota. Promueve la igualdad de todas las personas desde una perspectiva formal, real y efectiva. A partir de su establecimiento, la democracia debe ser entendida como un espacio al que deben acceder en forma equilibrada hombres y mujeres y participar de los espacios de toma de decisión. La propuesta de nueva... Pero eso ya pasa, las mujeres pueden participar libremente de la toma de decisiones. Hemos tenido presidentas mujeres, mujeres que son, hoy en día, por ejemplo, la ministra Toá, la ministra del Interior, hemos tenido ministras de todo tipo, tenemos senadoras, tenemos diputadas. ¿Han llegado ahí cómo? ¿Por arte magia? La Constitución redistribuye el poder y pone como regla la paridad de género. Más precisamente señala que los órganos colegiados del Estado, autónomos, constitucionales, superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres. Los directorios de las empresas públicas, que ya son deficientes, van a tener que tener un criterio de género, no de el mejor para el puesto, no, de género. Entonces tú tienes a un candidato que es ingeniero, magíster, que estuvo en Estados Unidos, no sé qué, y después tenés un trans. Oye, pero elijamos al que es mejor. No, cupo trans. Pero no, trans. Papi, ¿yo hablo en japonés o qué? Trans. Acá está, cupo, hay que tener un cupo trans, listo. Cupos, así funciona. La paridad también es una exigencia para la integración de los tribunales de justicia. La propuesta constitucional impone una serie de deberes al Estado: adoptar las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones y la prestación de servicios que permitan alcanzar la paridad, la creación de un sistema electoral que garantice la paridad, e incluso las Fuerzas Armadas y las policías deberán promover la paridad. Las Fuerzas Armadas y la policía. Esto, por si te lo preguntas, ya pasa, por ejemplo, en España, donde hay que cumplir una cuota para las bomberas, porque por algún motivo tiene que haber bomberas también. Entonces, ¿qué pasa? Le hacen, ojo, esto en Chile también pasa, en la policía. Las pruebas físicas las hacen menos exigentes para las mujeres, para que puedan entrar y cumplir la cuota. Entonces, en vez de tener a la policía mejor capacitada, o al bombero más fuerte, el que yo quiero que en medio de un incendio me suba al hombro y me saque de donde estoy, tenemos mujeres cumpliendo cuotas, porque tienen pruebas más fáciles. Y después, cuando van a hacer el trabajo, no se pueden cargar el huevo que pesa 100 kilos. Y algunos se mueren. Los espacios de toma de decisiones. Todas estas medidas apuntan a fortalecer la democracia. Votemos informados e informadas. Bueno, y esta es la señora que vimos al principio, que es la presidenta de esta maravillosa fundación financiada por la ONU. A lo largo de nuestras vidas, todas y todos necesitamos de cuidados y cuidaremos a otras personas. Históricamente, las mujeres y las niñas han asumido este trabajo que no es reconocido ni remunerado. Es reconocido, obvio, la familia reconoce a las personas que cuidan y todo, y les agradecen y es parte de. Lo que no es remunerado.
porque no sé quién lo paga. ¿Quién tendría que pagarlo? Dificultando su autonomía económica, el acceso al trabajo formal y a recibir pensiones dignas. Sin apoyo ni redes, las mujeres se ven envueltas en espirales de pobreza y precarización. La Constitución de 1980 no dice nada sobre los cuidados. La propuesta de nueva Constitución reconoce el trabajo doméstico y de cuidados como una actividad económica que contribuye a las cuentas nacionales y como una responsabilidad que contribuye a las cuentas nacionales. Si tú cuidas a tus hijos, no estás contribuyendo a las cuentas nacionales, estás contribuyendo a tu familia, a que tu familia salga adelante. Y en ese sentido tiene una retribución, pero no para la sociedad. ¿Por qué la sociedad te tendría que pagar un sueldo por cuidar a tus hijos? ¿Qué pasa con las personas que no tienen hijos por decisión, porque no quieren tener hijos o porque no pueden? ¿Por qué tendrían que pagarte ellos un sueldo a ti por cuidar a tus hijos? Y es más, ¿qué pasa con las mujeres que trabajan fuera de la casa? Ellas tendrían que pagarle a alguien para que cuiden a sus hijos y además contribuir para pagar tu sueldo porque tú te quedaste en tu casa cuidando a tus hijos. Que debe asumir el Estado y la sociedad en su conjunto. La propuesta constitucional consagra el derecho de todas las personas a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado. Mandata la creación de un sistema integral de cuidados estatal, paritario, solidario, universal y con un sistema estatal. De nuevo, esto, por si te lo preguntas, es más funcionarios públicos, más oficinas, más sanguchitos, más viáticos, más autos para que se puedan desplazar, más gasto en benzina, más gasto en celular, con el verso de paritario, solidario, universal. Pura paja para meter a los amigos a trabajar dentro del Estado. Abstinencia cultural que otorgue un marco de seguridad a quienes lo necesiten. El derecho a los cuidados se transforma así en la piedra angular de los cambios estructurales necesarios para alcanzar la igualdad real y efectiva de género. La única conclusión que yo puedo sacar de esto es que cualquier cosa que provenga de la ONU no es más que caca mental y lo único que hay que hacer con eso es usarla en el baño y no darle ninguna importancia.